Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Vamos a seguir con el tema que estábamos viendo en la última clase para finalizarlo hoy. Y en la última clase nos quedamos en las variables de tipo wrapper. Creo que llegamos hasta esta parte de acá. Cuando estábamos viendo las variables string. Pero recordemos un poco lo que estábamos haciendo. Estábamos definiendo variables de tipo wrapper, las cuales, aparte de poder almacenar valores, también son capaces de realizar ciertas acciones. Entonces, la primera que vimos, el primer ejemplo que vimos fue la de tipo float. Y que para definir una variable de tipo wrapper, lo que hacemos es que la primera letra del tipo de dato lo ponemos en mayúscula. Y al crear este tipo de variable, bien, igual le podemos almacenar un valor normal, una asignación de valor, pero también nos permite el acceso a diferentes métodos, los cuales, para poder ver el menú de los métodos y poder seleccionar el correspondiente, tenemos que utilizar la variable, que en este caso es real W, que está definida como wrapper. Entonces pongo punto después del nombre de la variable. Y es, permítame que hay gente entrando. Ok. Y eso me va a permitir el acceso al menú de los métodos. Ahora, los métodos que estábamos viendo son los de conversión de tipo de datos. Y aquí hay que comprender muy bien, ¿verdad?, qué es eso de convertir tipos de datos o para qué lo vamos a realizar, ya que debemos de ser capaces de identificar cuál de los distintos métodos que nos proporcionan es el que vamos a utilizar en un momento determinado. En este caso estábamos utilizando el byte value. Ahora, ¿por qué estábamos utilizando este método, byte value? Sabemos que real W es un float. Bien, y esta variable que yo estoy creando acá es un byte. Entonces tengo diferentes tipos. Tengo byte y tengo float. No puedo realizar una asignación directa. O sea, de esta forma. Que una instrucción de este tipo se entiende como estoy creando una variable convert1 de tipo byte y al mismo tiempo que la estoy creando, le estoy asignando un valor. ¿Qué valor? El que está guardado dentro de la variable real W. Pero esta instrucción por sí sola a mí me da un error de tipos. El error de tipos es de tipos incompatibles, debido a que quiero asignar una variable que es de un tipo a otra variable que es de otro tipo de dato. Entonces ahí hay incompatibilidad. Si necesito hacer este tipo de operaciones, debe de existir una conversión de tipos de datos. ¿Para qué? Para que el valor que yo quiero guardar en la variable sea compatible, o sea del mismo valor de esa variable. O sea que, si yo quiero guardar algo aquí, en convert1, tiene que ser byte, no hay de otra. Bien. Entonces, esto, el contenido de real W, tengo que pasarlo a byte. Por eso utilizo byte value, o sea, convertirá un valor de tipo value. De esta manera, el contenido de real W se convierte a byte y después yo puedo hacer la asignación, o sea, pasarle el valor a convert1. Y ya no tengo problemas de incompatibilidad de tipo.
El otro ejemplo que tenemos de uso de variables de tipo wrapper es con esta variable que es entero W. Y es un integer. El integer es el wrapper del tipo de dato que se llama int. Variable normal, int, y su correspondiente wrapper sería integer. ¿Okay? Entonces, igual acá. Esta variable entera, yo quiero guardar un valor. ¿Qué valor? El que está contenido dentro de real W. Bien. Pregunta. ¿Son del mismo tipo de dato? O sea, entero W y real W son del mismo tipo de dato. No, No, ¿verdad? ¿Qué tipos de datos están interviniendo en esta línea 56? ¿Mm? O sea, ¿qué tipos de datos hay en esa instrucción? Tengo dos variables, entero W y real W. Entero W, como su nombre lo dice, un float no. Entero W, ¿qué tipo de dato es? entero. Entero. Ahí en la línea anterior está la declaración. Ahora, real W, ¿qué tipo de dato es? Float. Float. Entonces tengo a una variable entera, le quiero pasar un dato de tipo float. Incompatibilidad de tipos. No se puede hacer directamente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Convierta a entero el contenido de la variable real W y una vez que ya esté convertido entero, se lo asigna a esta variable. Ahí no tengo ningún problema. ¿Bien? ¿Se recuerdan que... O mejor lo voy a preguntar de otra forma. Esta es una variable normal. ¿Ok? ¿Cómo sé que es una variable normal? Porque está en minúscula la primera letra. Exacto, y ahí ya me está creando una advertencia. ¿Mm? Ahora, vamos a... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que las variables así normales no tienen funciones. No tienen funciones asociadas. Perfecto. Float ahorita es una variable normal. Ahora es una float. No tengo problemas. Entonces, ese subrayado en rojo me indica un error que yo tengo que corregir, porque es un error de compilación. Ahora, ¿por qué no tengo un error de compilación aquí? Antes lo tenía la variable como un integer, que es un wrapper. Ahorita le cambié la definición y la tengo como un int y simplemente me da una advertencia, porque miren que está subrayada, pero no está subrayada en rojo. Variable entero W no ha sido utilizada, ¿ok? Pero eso no es un error de compilación, solo me dice que la declaré, pero que no le he dado uso. ¿Cuál es el problema que tengo? O sea, ¿por qué no me lo subrayé en rojo? ¿Por qué no hay un error de compilación aquí? Porque ya tiene una función establecida después. ¿Quién está usando la función establecida o el método? Lo está usando real W. Así que en realidad, quien es obligatorio que sea wrapper es real W para poder usar el int value, porque int value está asociado a real W, no está asociado a entero W. Esa es la razón por la cual no me da un error. Y me daba un error cuando yo hacía el cambio de definición. Ahí sí me daba error, porque digo, si esto es un float normal, no puede utilizar funciones. Ahí lo tenemos. Entonces, quien tiene que ser wrapper, ¿verdad? Es la variable cuyo valor yo quiero convertir de tipo de dato.
Después de eso vimos lo que son los strings, que estaban clasificados también como datos no primitivos, pero también son wrapper, ¿verdad? Y vimos un ejemplo de lo que es utilizar una función de manipulación de cadenas de caracteres, ya que este tipo de datos es una cadena de caracteres. ¿Qué fue lo que hicimos con esta función replace o método? Reemplazar el contenido de esta variable cadena. El contenido original es hola, ¿cómo estás? Que lo tenemos en esta línea, en la 60. Pero yo con el replace dije, donde encuentre una O, voy a quitarla y la voy a reemplazar por una I. Y eso, o sea, la nueva cadena de caracteres la voy a almacenar en esta variable, otra cadena. Después imprimo el valor de otra cadena, que es esto. Y ahí veo cómo se reemplazó la letra O y en su lugar se colocó la letra I. Ese es un replace. Reemplazar en una cadena de texto un valor por otro. Ok, antes de pasar a la parte final de este código, quiero que revisen este segmento de acá, por si tienen consultas. Revísenlo bien. En la parte de wrapper float, es necesario escribir todo el float para identificarlo, o solo la F como en el anterior. Ok. Vamos. Mire. No hay problema, ¿verdad? O sea que hay dos formas de hacerlo. Gracias, Lee. Puede ser, a ver, aquí, con una F al final, o le podemos anteceder la palabra float. Revisen. ¿No hay más consultas? Bueno, vamos a lo siguiente. Ahora vamos a ver cómo se declaran y se le asignan valor a las constantes. Tengo aquí una definición de constante. Le asigné el nombre de una constante. Entonces, para definirla, le doy un tipo de dato. Digo, esta constante va a ser de tipo int. Pero para que Java entienda que se trata de una constante, la primera palabra que voy a escribir es final. ¿Ve? Porque si no la coloco, esto es la declaración de una variable. ¿Ve? Pero todo esto junto es la declaración de una constante de tipo entero. Y le asigno un valor. Ya sabemos que las constantes son valores que no pueden ser modificados en el transcurso de la ejecución de un programa. Por ejemplo, si yo vengo más adelante en mi código y digo una constante es igual o le voy a asignar el valor de, modifiquemos el valor. Ven, entonces, inicialmente yo a esta constante le di el valor de 200 y más adelante en el código lo que yo pretendo es modificar el valor inicial de esta constante. No lo puedo hacer. Error que da, dice, bueno, variable, él lo llama variable, ¿verdad? Porque lo toma como una variable
pero con la particularidad de que su valor está fijo. Dice, puede que su valor ya haya sido asignado. Me está diciendo, usted ya le asignó valor a una constante, no puede volver a asignarle valor, ¿no? Entonces no me permite su modificación. Si yo en realidad ya no ocupo ese 200, sino que ocupo que una constante tenga otro valor, tengo que ir a modificar la declaración original o la asignación original. Ahí. ¿Ok? Y esos son las constantes en Java. Cuando yo necesite utilizar este valor de 200, ya no voy a poner 200, sino que voy a poner el nombre de la constante. Por ejemplo, A es igual a, la variable A es igual a una constante más 10. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? O sea, yo defino una variable. Por ejemplo, una variable entera que se llama A. Y después digo A es igual a una constante más 10. ¿Cuál es el valor que va a guardarse en la variable A? Sería 210. Exacto, porque yo estoy usando el nombre de la constante. ¿Y qué hay guardado ahí? 200, entonces estoy diciendo 200 más 10. Bueno, eso con respecto a las constantes. Y en la última parte de este código vamos a ver lo que es entrada y salida de datos. Ya vimos una instrucción de salida de datos, la cual utilizamos acá, que es la salida en modo texto. Me proporciona salidas de este tipo. Aquí tengo 4 líneas que corresponden a 4 instrucciones en systemout.println. ¿Bien? Creo que ya le había explicado también, en donde yo puedo combinar lo que es un mensaje, lo que aparece en naranja y que está delimitado por comillas dobles, y le estoy concatenando o estoy uniendo una variable, que lo que va a imprimir es el contenido de la variable. Pregunta. Si yo encierro esta variable entre comillas, así, ¿me daría la misma salida de datos o sería diferente? Esa salida es esta de acá. ¿Me daría la misma salida de datos? Creo que no, Lee. ¿Qué salida produciría esa línea de código? Diría el nuevo valor de la cadena es otra cadena. Perfecto. Claro, porque esto ya no representa el contenido de una variable. Es una cadena de caracteres como cualquier mensaje, porque la delimité. Ahora, por eso los nombres de variables no se encierran o se delimitan. O sea, el contenido, si yo hago referencia al contenido, que es una cadena de caracteres, sí. Por ejemplo, acá. Ven, estoy delimitando el contenido, lo que yo quiero guardar o lo que está guardado dentro de la variable string, mas no delimito el nombre de la variable. Ojo con eso. Bueno, entonces esa es una de las instrucciones de salida de datos que vimos. Esta instrucción systemout.println no tiene nada que ver con la librería que nosotros tenemos aquí al inicio, la librería JOptionPane, que decimos que nos permite acceder a instrucciones para ingreso de datos y para salida de datos. Las dos instrucciones que vamos a ver ahorita sí forman parte de la librería. Por lo tanto, para poder usarlas, tiene que estar esta línea de código de manera obligatoria. Está incluida, pongámosla acá. Miren, tengo 3 líneas de error.
precisamente en estas 3 líneas es donde yo utilizo instrucciones que están contenidas dentro de la librería JOptionPane. Me está dando error. Vamos a ver qué error da. No puede encontrar símbolos, dice en la primera línea. Este es un error o da el mismo mensaje de error que ha sucedido cuando nosotros ponemos una variable, la utilizamos, pero la variable no la declaramos, no la creamos, no puede encontrarla. Entonces aquí me está diciendo también que no puede encontrar, pero en este caso no es que no puede encontrar una variable, es que no puede encontrar la instrucción. Y hace referencia a la palabra JOptionPane. ¿Por qué? ¿Qué es esto de JOptionPane? Me dice. Pues no sé lo que es. Para que el compilador sepa lo que es, tengo que incorporar la librería. Ahora sí, no tengo ningún problema. Miremos estas dos. Ok. La primera instrucción que vamos a ver es de ingreso de datos. O sea, ¿cómo hago yo si quiero que el usuario ingrese datos a mi programa? Bueno, voy a utilizar una instrucción que se llama show input dialog. O sea, show es mostrar, input es entrada y dialog hace referencia a una ventanita, porque esta es una entrada de datos en modo gráfico. Tengo que anteceder la palabra JOptionPane porque esta instrucción le pertenece a esta librería. ¿Bien? Lo que aparece entre paréntesis es un mensaje. Le quiero indicar qué dato es el que tiene que ingresar. Bien, entonces en la ventanita va a aparecer una cajita de texto. Ahí el usuario va a ingresar el dato. Ahora, tengo que indicar en mi instrucción dónde, en qué variable voy a guardar el dato que el usuario está escribiendo y es lo que estoy haciendo acá. Nombre es una variable que acabo de definir en esta línea. Así que digo, a la variable nombre le voy a asignar el valor que el usuario escriba en el show input dialog. Si viene el usuario y escribió un nombre, Jaime, por lo que escribió, ese valor Jaime se guarda en esta variable. Ahora, quiero hacer otra entrada de datos. Ya le di entrada de datos al nombre. Ahora quiero que el usuario ingrese la edad de esta persona. Tengo mi variable edad de tipo string. ¿Bien? Entonces, nuevamente, creo otro show input dialog y le pongo un mensaje, ingrese la edad. Entonces viene el usuario y digamos que Jaime tiene 30 años. Entonces escribe 30. Ese valor de 30 se guarda en la variable edad. Lic, y la palabra que está después del signo igual, antes del punto. Es la librería. Mire, JOptionPane, JOptionPane. Sí, o sea que esta instrucción show input dialog está dentro de esa librería JOptionPane. Entonces, por eso yo tengo que decir a quién le pertenece la instrucción. O sea, la instrucción show input dialog le pertenece o está asociada a la librería JOptionPane. ¿Bien? Ok, entonces entré 2 datos, le di entrada a 2 datos y ya los tengo guardados en sus respectivas variables. Eso es cómo ingresar datos al programa. Ahora, ¿cómo hacer una salida de datos? Si yo no quiero que la salida de datos sea en modo texto, con esta instrucción systemout.println, puedo utilizar otra instrucción que también le pertenece a la librería JOptionPane. Esta instrucción se llama show message dialog. Show, recuerden, significa mostrar. Message dialog, o sea, es una ventana de mensaje, una ventana que yo ocupo para mostrar algo en la pantalla. Es salida de datos. Salida de datos. Por eso vean que yo no tengo una variable acá. Yo no puedo decir la variable tal es igual al show message dialog. El show message dialog no sirve para entrar datos.
El que entra a datos es el show input. Bueno, esos datos que ingresamos anteriormente los voy a mostrar en pantalla. Entonces voy a hacer una combinación de lo que es rótulo con los valores de las variables. Te voy a unir varios elementos. En primer lugar, un rótulo. Tu nombre y edad. Concateno. Después tengo que voy a imprimir el contenido de la variable nombre. Concateno. Aquí hay un espacio en blanco delimitado por comillas dobles. Después concateno y por último imprimo el contenido de la variable edad. Entonces, ¿qué dice? Si ingresamos acá Jaime y aquí 23, me va a decir tu nombre y edad, Jaime, espacio en blanco, 23. ¿Ok? Vamos a ver. Miran ustedes la ventanita que dice input. Sí, Lick. Sí, licenciada. Bueno, entonces, esta ventanita es la de la línea 76, donde digo nombre es igual a J Option Panel, Show Input Dialog, y miren que ese mensaje, ingrese un nombre, es el que yo escribí acá, ingrese un nombre. Y este espacio, esta es una caja de texto, donde podemos escribir datos. Digamos, Jaime. Ok. En el momento en que yo le dé OK, ese nombre de Jaime se guardó en la variable nombre. Y ahora viene la siguiente ventanita, que es la de la línea 77. Me dice, ingrese la edad. Aquí está el mensaje, ingrese la edad. Entonces, bueno, Jaime tiene 23 años. Cuando yo le dé OK, este 23 se va a enviar o se va a guardar en la variable edad. Entonces, OK. Ahora, esta ventanita es el Show Message Dialog. Mire que no hay cajita de texto para escribir, porque solo sirve para mostrar información. Entonces, Lick, disculpe, pero no se miró la cajita de texto cuando puso la edad de Jaime. no la vieron. No, solo apareció cuando ingresó el nombre. Ya después de la edad se desapareció la cajita de, o sea, el De- mensaje. debe haber un problema ahí, porque sí, qué raro, nadie la vio. Porque sí estaba, las No, dos, licenciada, no se ve. No, no lo vi. qué raro. Pero esta de tu nombre y edad, Jaime 23, ¿la ven? Tampoco, Lick. Tampoco, Lick. Qué raro. Bueno, ok, bueno, cerré. Qué raro que hayan visto la primera y no hayan visto las otras dos y es la misma ejecución. Bueno, vamos a esperar que compile. Mañana vamos a empezar con el tema de funciones y procedimientos. Voy a colocar el código que vamos a ver mañana en el aula virtual, ahorita que finalicemos la clase. Recuerden ustedes, espérenme, creo que no tengo compartida todas las ventanas. Bueno, vamos a ver. Recuerden ustedes que les había dicho que los programas que yo les vaya explicando, ustedes tienen que llevarlos al día. Así que hoy que estamos finalizando este programa, yo espero que ya todos lo tengan implementado y que lo hayan probado o lo hayan estudiado. Si tienen algún problema de compilación o de cualquier índole a la hora de trabajar con este programa, mañana al inicio de la clase lo vamos a revisar. Y después de eso, entonces vamos a trabajar con el siguiente tema. Miran la ventanita. No, Lick. No, Lick, lo que pasa es que creo que No, está pegado. licenciada. No, No, Lick. sí, sí, pero es que pero ahora voy a compartir todo mejor.
¿La miran? Sí. Sí, ahora sí. Sí, ahorita sí. Ok, entonces ahí está. Quedamos que este es el primer Show Input Dialog, Jaime. Ese es el de la edad, ¿lo ven? Sí. Ok, entonces ahí está, ingrese la edad, que es el segundo Show Input Dialog, 23. Y este último es el Show Mesa Dialog, o sea, la ventana de salida de datos. Ven que aquí yo no tengo la cajita para ingresar, porque solo me sirve para mostrar. ¿Qué me está mostrando? Tu nombre y edad, que es el mensaje que yo tengo acá. Bien, de ahí Jaime, que es el contenido de la variable nombre. Hay un espacio en blanco, que es este que tengo aquí, y después 23, que es el contenido de la variable edad. Bien, y eso es como yo le puedo dar salida a los datos de un modo gráfico. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. ¿No? En cuanto al programa completo, se lo voy a poner para que lo revisen desde el inicio. Revísenlo. Así una pregunta en general. Al momento que uno define las variables, por fuerza debe de asignarle un valor o puede quedar un valor en blanco y a medida que se vaya ejecutando se le puede ir asignando o tiene que ir ya asignado el valor de cada variable. No, esto es solo como, es un ejemplo de cómo se declara la variable y cómo se le asigna valor de forma distinta, pero no, no en la mayor parte de los casos yo declaro, tengo un bloque donde declaro las variables y después, ¿verdad? Le voy dando uso. No es que declaro y la utilizo, declaro y la utilizo. No, lo hicimos así solo para que ustedes vean cómo se declaran y cómo se les asigna valor, ¿verdad? Porque lo que yo pretendía acá era que ustedes vieran los errores cuando yo le asignaba un valor que no es permitido, digamos, esto. Y que ustedes se familiarizaran con los tipos de errores que dan en ese caso. Pero ya mañana ustedes van a ver con el nuevo código que declaramos las variables en un bloque y las vamos utilizando en distintos puntos del programa. Lo que sí puede darme una advertencia, más no un error, es que yo haya declarado una variable y nunca la use en el código. Entonces, cuando el programa me dice o me avisa, la declaró, pero usted nunca usó esta variable. Ah, ok, Lick, muchas gracias por Ok. contestarme la duda. Bien, si no hay consultas, finalizamos la clase. Si no han implementado este código, háganlo hoy, porque ya mañana vamos a otro tema. Como les repito, al inicio de la clase, si tienen algún problema con el código, yo los puedo ayudar, pueden compartir pantalla. Que tengan feliz día y hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Feliz día a licenciada, todos. feliz día. Gracias, Liz. Adiós.
Adiós.